Reciban un cordial saludo, queridos hermanos y hermanas, en el Señor, en este día lunes 18 de mayo, en que celebramos la memoria de San Juan I, Papa y Mártir. San Juan I, Papa y Mártir, nació en Toscana y en el año 523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico, que apoyaba la herejía de los arrianos. Enviado por el rey arriano, Teodorico, en embajada al emperador Justino de Constantinopla, fue el primer pontífice que ofreció la misa en aquella iglesia. Cuando regresó fue detenido indignamente y encarcelado por el mismo Teodorico en Ravenna, en la Flaminia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia, nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a Samotracia, y al día siguiente pasamos a Neápolis y de allí a Filipos, importante ciudad de aquella región de Macedonia y colonia romana. En esa ciudad nos quedamos varios días. El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto a un río, donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que ya adoraba a Dios y a quien el Señor había abierto el corazón para que acogiera con buenas disposiciones lo que Pablo decía. Después de recibir el bautismo, ella y su familia nos hizo esta invitación: puesto que consideran que yo creo en el Señor, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 149 los invito para que nos unamos diciendo: el Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Del Evangelio de San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes deben dar testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas para que superen la prueba. Los van a expulsar de la comunidad judía. Más aún, llegará el momento en que los maten pensarán que están ofreciéndole a Dios un sacrificio, y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento y que sucedan, se acuerden de que ya se les había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos y hermanas, al Espíritu de Dios para que venga en nuestro auxilio y para que con su luz nos ayude a discernir su palabra y la pongamos en práctica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, podemos ver cómo la palabra nos anuncia algo muy importante, y es aquella frase de que conducidos por el Espíritu Santo, precisamente como leíamos el sábado anterior, Pablo y sus acompañantes se deciden dejar Asia y entrar en Europa. Vemos cómo las fronteras de la evangelización cada vez se van abriendo, cada vez el evangelio va llegando a más y más lugares. De esta manera llegan a Filipos, capital de Macedonia. Filipos entonces era pues una colonia romana. No parece que hubiera una sinagoga para los judíos. Por tanto, Pablo va a buscar a la orilla del río a unas personas piadosas,
sobre todo a mujeres, que desde siempre y en todas las culturas se han distinguido por su religiosidad, para que se reunieran allí para rezar. Dios abre el corazón de una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, para que se convierta. Será la primera mujer europea que cree en Jesús y además es una mujer hospitalaria que invita a Pablo y a los suyos a hospedarse en su casa. La comunidad cristiana de Filipos recibió más tarde una de las cartas más amables de Pablo, señal que guardaba recuerdos muy positivos de aquella comunidad. Hoy surge una pregunta y es: ¿dónde nos toca evangelizar a cada uno de nosotros? Y vemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la persona de Pablo, se adaptaba a las circunstancias que iba encontrando. A veces predicaba en las sinagogas, otras veces en las cárceles, junto al río, en las plazas públicas, en Atenas. Si lo echaban de un sitio iba a otro, si lo aceptaban, se quedaba hasta consolidar una comunidad, pero siempre anunciaba a Cristo el Señor. Yo creo que ese es el mensaje que la palabra de Dios durante estos días nos ha querido transmitir, esa perseverancia de cada uno de esos apóstoles del Señor. Así la comunidad cristiana debería tener tal convicción de la buena noticia que conducía por el Espíritu de Jesús. No debería conocer barreras y anunciar la fe en Asia y en Europa, en África y en América, en grandes poblaciones, en el campo, en ambientes favorables y en climas hostiles, en la escuela, a través de los medios de comunicación, cuando nos ofrecen hospedaje amable y cuando nos detienen o incluso hasta cuando nos persiguen. Y cada uno de nosotros, si en verdad estamos llenos de la buena noticia de la Pascua del Señor y nos dejamos comunicar de su vida, deberíamos dar testimonio de nuestra fe en cualquier ambiente en que nos toque vivir, desde nuestra familia hasta el trabajo y en las distintas actividades sociales. Ya podemos ver cómo el sábado pasado escuchábamos cómo Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo, porque el mundo ama a los suyos y los discípulos de Jesús, en principio, aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo. Hoy, hermanos y hermanas, también estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Desafortunadamente, a veces para que el mundo nos aplauda, como que nos dejamos confundir por sus filosofías y por lo que precisamente el mundo nos presenta. Ahora le sigue anunciando precisamente Jesús esas dificultades. Los excomulgarán de las sinagogas, ¿sí? Llegarán incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que están dando un culto verdadero a Dios. Estarán adorando a través de sus muertes a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación, de la misma pasión de Cristo, a quien tampoco lo aceptó el mundo. A ellos también los perseguirán. Lo que nos quiere hoy decir Jesús es que cuando llegue esa hora, quizás tambaleará nuestra fe, sino que se acuerden de que nos dice Él, de que yo se los había dicho. Es la invitación a que nos fortalezcamos en su fe, en su amor, en su misericordia, a que no tambaleemos. El encargo fundamental para los cristianos es que demos testimonio de Jesús. El día de su ascensión les dijo: serán mis testigos en Jerusalén y en Samaria y en toda la tierra hasta el fin del mundo. Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible. Para esta hora de mal y del odio, les promete la fuerza de su Espíritu que van a necesitar para poder dar testimonio. Les enviará el Espíritu Santo, el Paráclito, ¿sí? Palabra griega que significa defensor, abogado, ¿sí? Lo llaman también el Espíritu de la verdad, que van a dar testimonio de Jesús. Con la ayuda de ese abogado, sí que podrán dar también ellos testimonio en este mundo. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos está invitando a ser testigos, a ser testimonios. Y para ser testigo y testimonio en el mundo, quizás debemos caer en el martirio, en la persecución. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento, dolor, angustias, derramamiento de sangre, martirio. Pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu
el abogado, el defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal, permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su evangelio y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo la palabra y de obra los fieles a su estilo de vida y a sus convicciones. Si celebramos bien, seguimos celebrando bien esta Pascua, ese debe ser uno de los signos de que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del resucitado y de su Espíritu, la valentía de seguir dando testimonio de Jesucristo el Señor. Que no nos cansemos, hermanos, hermanas, aún en estos tiempos, aún en estos momentos difíciles, que no nos cansemos de anunciar el verdadero Cristo, de predicar la palabra. Pongámonos en su presencia y pidámosle al Señor que, pues, cada uno de nuestros lugares en los que nos encontremos sea un espacio verdaderamente de predicación del Señor. Los invito a que hoy nos preguntemos, ¿nuestra casa es un lugar desde donde se irradia el Evangelio? ¿De qué manera colaboramos con la obra misionera de nuestra situación particular? Pensemos en este momento, ¿cómo estamos anunciando la palabra de Dios? ¿Anunciamos la palabra de Dios o a veces anunciamos cosas que son superficiales, cosas que no pertenecen a Dios? A veces son más producto de la imaginación, con tantos mensajes y con tantas cosas que a veces en vez de darnos tranquilidad, lo que hacen es despertar en nosotros miedo, zozobra y angustia. Prediquemos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que es esperanzadora y que verdaderamente calma esa saciedad que a veces, esas situaciones difíciles que a veces tenemos en nuestra vida. Que sea el Señor Dios Todopoderoso quien hoy nos bendiga a todos, los bendiga de manera especial a ustedes, a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y bendecido día para todos. Dios los acompañe.